una mañana tranquila dentro de un hospital privado, de repente se convierte en un caos cuando una amante furiosa irrumpe en la sala de maternidad y patea a una mujer embarazada hasta hacerla caer al suelo, mientras el esposo millonario se queda paralizado mirando la escena. Pero ninguno de los dos se da cuenta de que el hombre que dirige este hospital no es un médico cualquiera, es su tío, y cuando descubre lo que han hecho, la justicia llega más rápido de lo que cualquiera imagina. Lo que ocurre después es una lucha por la verdad, la redención y el poder de un hombre que transforma el dolor en propósito y la tragedia en cambio. Quédate conmigo, porque esta historia te mostrará cómo la compasión puede surgir de la crueldad, y no creerás el final hasta que lo escuches. Cuéntanos a qué hora nos estás escuchando y desde dónde nos sintonizas. Y no olvides dejar un comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. El aire dentro de la sala de maternidad se sentía inmóvil, casi sagrado. Un suave zumbido mecánico se mezclaba con el ritmo tranquilo del latido fetal que resonaba en el monitor junto a la cama. Claire Donovan, de 30 años y con 7 meses de embarazo, apoyó con ternura la mano sobre su vientre. El sonido la calmaba. Cada pulso le recordaba que su bebé estaba a salvo por ahora. La enfermera había salido a buscar los resultados de las pruebas, dejándola sola en un momento de tranquilidad que ya casi no encontraba. Su matrimonio con Ethan Hale, el millonario del sector inmobiliario admirado por todos, se había convertido en una actuación fría. Antes él le enviaba mensajes entre reuniones, dejaba pequeñas notas sobre la almohada, besaba su vientre cada mañana antes del trabajo. Ahora enviaba a sus asistentes a entregar recados. Su voz se había vuelto distante. Sus ojos siempre estaban en otro lugar. Claire aún creía que el amor podía sobrevivir a la distancia. Aún tenía la esperanza de que este bebé le recordara al hombre que él alguna vez fue. Acomodó la manta sobre sus rodillas y sonrió levemente al monitor. «Eres fuerte, cariño», susurró. «Tú y yo estaremos bien». La máquina le respondió con otro latido constante. Ese pequeño ritmo se había convertido en su razón para seguir respirando. La puerta se abrió de repente. El ruido la sobresaltó tanto que se estremeció. Ethan estaba en el umbral, con su traje a medida y su reloj caro brillando bajo la luz fluorescente. Por un segundo suspendido, la esperanza cruzó su rostro. Él había venido, tal vez recordaba, pero entonces apareció otra figura detrás de él. Una mujer alta, con un vestido carmesí, elegante, segura, hermosa de una forma que parecía ensayada. «Ethan», dijo Claire con voz suave, la confusión pesando en sus palabras. «¿Qué hace ella aquí?» Los labios de Vanessa Cole se curvaron en una sonrisa perfecta, de esas que hieren. «Él quiso que viera dónde ocurre la magia», dijo con frialdad. Su perfume llenó la pequeña habitación. El aroma de rosas chocaba con el aire estéril. Ethan se movió con incomodidad, pero no lo negó. «Vanessa, por favor», murmuró, con los ojos desviándose hacia el rostro de Claire. Claire se incorporó un poco en la cama, con el pulso acelerado. «La trajiste aquí», dijo. «A mi cita, a la cita de mi bebé». «No es lo que piensas», dijo Ethan, su voz baja pero poco convincente. «Teníamos una reunión con alguien del consejo del hospital». Vanessa soltó una risa contenida. «Deja de fingir, Ethan. Ella merece saber la verdad». Luego miró a Claire, su tono goteando falsa compasión. «Ha estado intentando decírtelo por meses. Simplemente te niegas a escucharlo». El color desapareció del rostro de Claire. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Vanessa dio un paso al frente, sus tacones resonando con fuerza sobre el azulejo. «¿Crees que tener a su hijo lo retendrá?», dijo. «Eso es adorable, pero patético». Ethan finalmente habló, su voz temblando entre la culpa y la irritación. «Vanessa, basta». «No», replicó ella con frialdad. «La has dejado manipularte demasiado tiempo». Sus ojos se clavaron en Claire. «Mírala. Aún cree que es la víctima». La visión de Claire comenzó a nublarse. Sentía el corazón latir demasiado rápido, la piel húmeda de sudor. «Por favor, detente», susurró. «No puedo hacerlo ahora». Vanessa cruzó los brazos. «Oh, claro que puedes. Has estado actuando durante años. ¿Por qué detenerte ahora?»
La tensión en la habitación se volvió tan densa que hasta las máquinas parecían contener la respiración. Claire se aferró al borde de la cama para estabilizarse. Un dolor agudo recorrió su abdomen. Gimió y jadeó. «Algo está mal», dijo apenas audible. Ethan dio un paso hacia adelante, sin saber qué hacer. Los ojos de Vanessa se entrecerraron con desprecio. «¿Lo ves?», dijo con frialdad. «Siempre el drama, siempre la víctima». Claire intentó alcanzar el botón de llamada, pero su mano temblaba. «Necesito un médico», dijo entre dientes. Vanessa se acercó, imponente sobre ella. «Un consejo, Claire. Aprende cuándo soltar. Das pena». Sus palabras fueron como hielo sobre la piel. Claire intentó ponerse de pie, pero tropezó. Una mano sobre el vientre y la otra aferrada al barandal. El dolor se intensificó, desgarrándola por dentro. «Por favor», gritó. «No». La voz de Vanessa bajó a un susurro. «No lo mereces». Y en un arrebato de ira, levantó la pierna y golpeó la espinilla de Claire con fuerza deliberada. El sonido del impacto resonó en toda la sala. El grito de Claire llenó el aire mientras su cuerpo se doblaba contra la camilla. El monitor cayó al suelo con un golpe metálico. El latido constante se volvió errático. El olor metálico de la sangre se extendió rápidamente, manchando la sábana pálida bajo su cuerpo. Claire cayó de rodillas, con ambos brazos protegiendo su vientre, respirando entrecortadamente. La habitación giraba. Su cabello se pegaba al rostro húmedo, sus labios temblaban. «Por favor», murmuró con voz rota. «Mi bebé». Vanessa permaneció inmóvil por un instante, el pecho agitándose, los ojos brillando con una mezcla de satisfacción y miedo. Luego se enderezó y alisó su cabello como si nada hubiera pasado. Su reflejo en el armario metálico la observaba, sereno, distante, intacto. Ethan seguía paralizado junto a la puerta, el rostro sin color, incapaz de asimilar lo que acababa de suceder. El hombre que alguna vez prometió protección ahora no podía moverse. Su esposa estaba en el suelo sangrando. La mujer a su lado respiraba con fuerza, su vestido rojo brillando bajo la luz fluorescente, como una herida que se niega a cerrar. Claire intentó arrastrarse hacia la cama, buscando a tientas el cable del monitor como si el sonido del corazón de su bebé pudiera salvarlos. Pero la máquina estaba rota, en silencio. Solo podía oír su propio pulso, rápido e irregular. Alzó la mirada hacia Ethan, con los ojos llenos de incredulidad. «Dejaste que lo hiciera», susurró. «Te quedaste ahí». Ethan abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Vanessa se volvió hacia él y dijo con calma: «Ella se lo buscó». Su tono era suave, su voz firme, pero sus manos temblaron ligeramente al ajustar su pulsera. La mentira quedó suspendida en el aire, tan afilada y venenosa como la verdad misma. La vista de Claire se oscureció por los bordes. Bajó la cabeza, ambas manos presionando su vientre. Su cuerpo temblaba con sollozos silenciosos, cada uno más débil que el anterior. La habitación olía a sangre y perfume. La luz titiló una vez, como si el mundo mismo hubiera parpadeado incrédulo. En ese momento no existía nada más, ni el pasillo exterior, ni la vida que alguna vez soñó, ni siquiera el rostro de Ethan. Solo el sonido de su respiración débil y el peso de lo que acababa de suceder. Y en ese terrible silencio, mientras las lágrimas de Claire tocaban el frío suelo de baldosas, algo dentro de ella cambió para siempre. El sonido del metal chocando apenas se había desvanecido cuando el primer grito resonó por el pasillo. Una enfermera irrumpió por la puerta y se detuvo en seco al ver la sangre sobre las baldosas y a Claire acurrucada en el suelo. Por un momento, el tiempo se fragmentó en caos. Otra enfermera entró detrás, gritando órdenes, y el tranquilo pabellón de maternidad se convirtió en confusión. «¡Llamen a un médico!», gritó alguien. El botón de alarma parpadeó en rojo. En cuestión de segundos, las voces llenaron el pasillo, y la calma estéril del hospital se disolvió en pánico. Vanessa permanecía inmóvil junto a la camilla, con las manos temblorosas y la mente corriendo para construir la historia que podría salvarla. «Ella se cayó», dijo rápidamente. Intenté ayudarla. Perdió el equilibrio. Su voz temblaba, pero sus palabras salían suaves, ensayadas. La primera mentira siempre era la más fácil.
Ethan se arrodilló junto a su esposa, con el traje manchado de sangre oscura. «Claire, ¿puedes oírme?», preguntó, con la voz quebrada. Los ojos de Claire se abrieron apenas. Su respiración era débil. «Ayuden al bebé», susurró. «Por favor». La enfermera colocó una mano sobre su pulso y sus ojos se abrieron al notar la velocidad de su corazón. «Traigan una camilla», ordenó. «Estamos perdiendo tiempo». El pasillo se llenó de pasos, radios y jadeos de los que observaban. Visitantes y pacientes asomaban desde sus habitaciones mientras los murmullos se extendían. Todos querían saber qué había ocurrido en la habitación 7. Una mujer dijo que oyó gritos, otra juró haber visto a un hombre y a una mujer peleando. Para cuando llegó la seguridad, la historia ya se había convertido en rumor. Vanessa enderezó la postura y se sacudió el vestido como si quitara polvo invisible. «Esto es ridículo», dijo con voz firme. «Ella está inestable. Todos saben que ha estado bajo mucho estrés». El guardia de seguridad dio un paso al frente. «Señora, necesito que se quede aquí hasta que tomemos declaraciones». «¿Declaraciones?», repitió fingiendo indignación. «Yo fui quien intentó ayudarla. Deberían darme las gracias». Ethan levantó la mirada, con expresión perdida. «Déjenlos trabajar», murmuró. Su voz carecía de fuerza. Cada palabra sonaba vacía. Claire fue colocada sobre la camilla. Su sangre dejó pequeñas manchas en la sábana blanca, mientras las enfermeras la llevaban apresuradas hacia la zona de emergencias. Los monitores pitaban con rapidez, llenando el pasillo con un sonido que hizo que todos se detuvieran a mirar. «Está perdiendo mucha sangre», susurró una enfermera. «¿Dónde está el equipo de obstetricia?». Vanessa observó cómo se alejaban por el pasillo y luego miró a Ethan. «Si alguien pregunta», se resbaló. «Eso fue lo que pasó. Tú lo viste». Él la miró, con miedo e incredulidad en los ojos. «Vanessa, no puedo mentir sobre esto». «No tienes que mentir», respondió con frialdad. «Solo debes evitar que destruya tu vida. ¿Quieres que el consejo se entere de que dejaste que tu esposa hiciera un escándalo público en un hospital? Piensa en tu reputación». Su reputación. Esas palabras lo golpearon más fuerte que la verdad. Durante años, todo lo que había construido se sostenía sobre el control de su imagen, de su éxito, de su vida perfecta. Ya podía imaginar los titulares de mañana. La esposa embarazada de un millonario resulta herida durante una pelea en el hospital. El pensamiento lo heló más que la sangre que veía. Cuando las puertas del ascensor se cerraron alrededor de Claire y las enfermeras, el ruido del pasillo cambió de urgencia a murmullo. Los teléfonos aparecieron en manos curiosas. Alguien susurró. «¿Ese no es Ethan Hale?». Otra voz respondió. «Sí, el de Hale Development. Su esposa está embarazada». La especulación se extendió como humo en el aire seco. Vanessa cruzó los brazos y enfrentó al guardia. «¿Puedo irme ahora?», exigió. «No, señora», respondió él con firmeza. «Necesitamos una declaración oficial para el informe del incidente». «Ya les dije lo que pasó», dijo con tono cortante. «Ella tropezó, se asustó y cayó. No es mi culpa si dramatiza». El oficial asintió lentamente mientras tomaba notas en su tablilla. Sus ojos mostraban duda. Había visto muchas escenas así, gente rica intentando torcer la verdad antes de que las pruebas los alcanzaran. Ethan pasó una mano por su cabello, dejando sin saberlo una mancha roja en su sien. El olor del hierro lo envolvía. «Necesito verla», murmuró. «Necesito asegurarme de que esté bien». Vanessa se acercó y bajó la voz. «Necesitas pensar. Si corres tras ella ahora, todos asumirán que eres culpable. Mantén la calma, actúa normal y lo arreglaremos». Él la miró sin realmente escuchar. En el fondo ya lo sabía. No había nada que arreglar. Al final del pasillo, un grupo de empleados murmuraba junto al puesto de enfermería. «Dicen que la directora de marketing la golpeó», comentó uno. «No, la pateó», corrigió otro. «Directo en la pierna». El rumor se propagó más rápido que la verdad. Cuando llegó al vestíbulo, ya era un escándalo. Cuando la doctora Elena Martínez llegó, el pasillo se abrió para dejarla pasar. Su autoridad tranquila impuso silencio. «¿Dónde está?», preguntó. «En obstetricia de emergencia», respondió una enfermera.
Trauma severo, posible preeclampsia. La doctora Martínez se volvió hacia el guardia. Mantenga a todos los que estaban en esa habitación disponibles para interrogatorio. Su mirada se fijó en Vanessa y Ethan por un momento, firme e implacable. Inclúyalos a ambos. Ah. Vanessa se irguió con furia. No puede retenernos. No tengo nada que ver con esto. Entonces no tiene nada que temer, respondió la doctora alejándose. El pasillo cayó en un silencio tenso. Las cámaras del techo parpadeaban en rojo. El sistema de seguridad registraba cada movimiento, cada expresión. Más tarde, esas imágenes revelarían la verdad que nadie quería aceptar. Ethan permaneció junto a la puerta, mirando el suelo donde aún quedaban pequeñas manchas oscuras de sangre de su esposa. Su reflejo en el armario metálico parecía el de un desconocido, pálido, sacudido, vacío. Vanessa intentó tomarle el brazo, pero él se apartó. «Necesito pensar», dijo en voz baja. Ella sonrió con frialdad. «Piensa rápido. La prensa se mueve más rápido que la culpa». Él no respondió. Caminó hacia los ascensores, no para buscar a Claire, sino para escapar del ruido, de los murmullos y de la verdad que lo rodeaba. Detrás de él, un conserje comenzó a limpiar el suelo. El sonido del trapeador arrastrándose entre la sangre fue lo único que rompió el silencio. El olor a cloro reemplazó al perfume. Cuando el pasillo volvió a estar limpio, solo quedó el recuerdo de lo ocurrido, un recuerdo que jamás podría borrarse. Fuera del pabellón de maternidad, el vestíbulo del hospital murmuraba con especulación. Nadie conocía aún su nombre, pero todos ya habían tomado partido. Y mientras las puertas del área de emergencia se cerraban detrás de Claire Donovan, su mundo y el de Ethan ya se habían roto sin posibilidad de reparación. Las puertas de la unidad de emergencias se abrieron de golpe mientras el equipo médico llevaba a Claire a la sala de trauma. Las luces brillantes golpearon su rostro, frías y cegadoras. Las voces se superponían unas con otras, agudas y urgentes. La presión está bajando. El pulso es inestable. Necesitamos líquidos, ahora. Su cuerpo temblaba sin control mientras aferraba la sábana con los dedos. En lo más profundo, aún escuchaba el eco débil del latido de su bebé a través del monitor portátil. Era un sonido frágil pero constante, una vida luchando por existir. La doctora Elena Martínez se movía con rapidez, sus manos enguantadas flotando sobre el abdomen de Claire. «Tráiganme sus signos vitales. Colocan una vía intravenosa. Quiero obstetricia y anestesia aquí de inmediato». Las enfermeras rodearon la camilla, conectando monitores, cortando la tela, controlando la hemorragia. El olor a antiséptico llenó el aire. El pitido de las máquinas marcaba un ritmo de tensión, una especie de oración mecánica. Los labios de Claire se movieron sin emitir sonido. Su piel se veía pálida bajo la luz fluorescente. Su respiración era corta. «Quédate conmigo, cariño», susurró una enfermera mientras le secaba el sudor de la frente. «Vas a estar bien». La cortina se movió otra vez, y el jefe de cirugía, el doctor William Matthews, entró en la sala. Su cabello plateado y su presencia serena provocaron un silencio inmediato. Había sido el director del hospital durante 15 años, un hombre conocido por su disciplina, no por su sentimentalismo. Pero al ver a la mujer en la camilla, su compostura se quebró. Por un instante se quedó inmóvil. «Elena», dijo en voz baja. «¿Cuál es su nombre?» «Claire Donovan», respondió la doctora sin levantar la vista. 30 años, 7 meses de embarazo, traumatismo abdominal, posible hemorragia interna. «Ah». El nombre lo golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron. «Repítelo», dijo. «Claire Donovan», repitió ella, concentrada en el monitor. Él se acercó, observando el rostro de la paciente, la curva de su mandíbula, la pequeña cicatriz cerca de la ceja, la misma que recordaba de los veranos de su infancia. «Dios mío», susurró. «Es mi sobrina». El personal se miró sorprendido, sin saber cómo reaccionar. Pero el doctor Matthews se recompuso enseguida y ajustó su mascarilla. «Nadie sale de esta sala», ordenó. «Haremos todo lo posible para salvarla a ella y al bebé». Su tono no dejaba lugar a dudas. Los ojos de Claire se abrieron lentamente.
desenfocados al principio, luego llenos de confusión. «¿Tío William?», murmuró débilmente. Él se inclinó, rozando su mano con la suya enguantada. «Estoy aquí, cariño», dijo con voz cargada de emoción. «Estás a salvo ahora, te lo prometo». Las lágrimas le llenaron los ojos. «Él la dejó hacerme daño», susurró. Solo se quedó mirando. Su mandíbula se endureció. «No hables. Necesitas descansar. Nos ocuparemos de eso después». Miró a la doctora Martínez. «¿Cómo está el bebé?». La joven doctora revisó el ecógrafo. «El ritmo cardíaco fetal es inestable. Podría haber un desprendimiento placentario. Primero debemos estabilizar a la madre». «Hágalo», dijo él. «Yo la asistiré». El equipo se movía como un solo organismo, eficiente y enfocado. Los líquidos corrían por las vías intravenosas. Los números de presión arterial parpadeaban en el monitor. El sonido de la succión llenaba el aire. Cada movimiento era una batalla contra el tiempo. Fuera del área quirúrgica, la noticia del caso comenzó a extenderse. El personal del hospital murmuraba en los pasillos, preguntándose por qué el director estaba participando en una emergencia. Algunos decían que la paciente era importante, otros creían que era algo político. Nadie imaginaba que era personal. Dentro, los minutos se alargaban. Claire flotaba entre la conciencia y los recuerdos. En su mente aparecían imágenes de la cocina de su tío iluminada por el sol del verano, el aroma del café, las risas. «Solías hacer panqueques», murmuró débilmente. «Con fresas». El doctor Matthews tragó saliva. «Y tú siempre te robabas el primero», dijo con una leve sonrisa. «Sigue siendo terca. Aguanta por mí, aguanta por ella». El latido del bebé se ralentizó y luego se estabilizó de nuevo. Una enfermera ajustó la mascarilla de oxígeno y miró el reloj. «Tenemos mejoría», dijo. «El ritmo cardíaco se está estabilizando». El alivio recorrió la sala como un suspiro colectivo. La doctora Martínez levantó la vista. «Aún no estamos fuera de peligro, pero está respondiendo». El doctor Matthews cerró los ojos un segundo, murmurando algo que solo él escuchó. Luego retomó su tono firme. «Preparen la ecografía. Quiero ver los daños internos antes de continuar». Durante los siguientes 20 minutos, reinó el silencio, roto solo por el zumbido de las máquinas y las breves órdenes médicas. El sudor cubría las frentes. El aire estaba cargado, denso de urgencia y esperanza entrelazadas. Al fin, la doctora Martínez asintió. «Está lo suficientemente estable por ahora. La vigilaremos de cerca. El corazón del bebé es frágil, pero se mantiene». El doctor Matthews se apartó, quitándose los guantes con lentitud. El peso de las emociones contenidas durante años presionaba su pecho. Había perdido contacto con su hermana después de una disputa familiar. No sabía que su sobrina había crecido, se había casado y había vuelto a la ciudad. Ahora, por una cruel ironía, había llegado a su hospital rota y sangrando. Miró su rostro, pálido pero sereno, y sintió una mezcla de culpa y propósito. «Has vuelto a mí», murmuró, «y no te perderé otra vez». La doctora Martínez se acercó en silencio. «La mantendremos bajo observación unas horas», dijo. «Necesita descansar. El bebé también». Él asintió, su voz firme otra vez. «Buen trabajo a todos. Controlen sus signos vitales cada 10 minutos y manténganme informado». Cuando el equipo se dispersó, él permaneció junto a la cama, observando el leve movimiento de su pecho. Claire dormía, con la mano aún apoyada sobre su vientre. El monitor emitía un pitido suave, como una frágil canción de cuna. A través del vidrio podía ver el pasillo lleno de actividad contenida. Los guardias hablaban con el personal. Los periodistas aún no habían llegado, pero él sabía que lo harían. Habría preguntas sobre la agresión, sobre los responsables, sobre la verdad. Enfrentaría todo cuando llegara el momento. Por ahora solo importaba una cosa, la mujer en la cama y la vida que llevaba dentro. Se inclinó, su voz apenas un susurro. «Estás a salvo, Claire. Nadie volverá a hacerte daño». Por primera vez en la noche, el ritmo de las máquinas se volvió uniforme, tranquilo y constante, como el lento regreso del orden después del caos. Pero fuera de esa habitación, la tormenta apenas comenzaba a formarse. La luz de la mañana rompía entre las nubes frente al centro médico Riverside,
Pero dentro de los muros del piso administrativo el aire seguía siendo tenso. El caos de la noche anterior había dejado huellas en todos los departamentos. Las enfermeras susurraban en los rincones, el personal evitaba cruzar miradas y los rumores se extendían como humo invisible. Todos habían oído hablar del ataque en la sala de maternidad. Nadie se atrevía a mencionar que el director del hospital había pasado toda la noche dentro de la sala de trauma. El doctor William Matthews entró en su oficina con los hombros cargados de cansancio. No había dormido, pero su mente seguía aguda, alimentada por la ira y el sentido del deber. Sobre su escritorio había un informe preliminar con los detalles del incidente. Al final de la página aparecían 2 nombres conocidos: Ethan Hale y Vanessa Cole. Los leyó 2 veces, cada letra apretando más su mandíbula. Presionó el botón del intercomunicador. «Encuentra a ambos», dijo a su asistente. «Tráelos a la sala de conferencias B. Quiero que haya seguridad presente». Su voz era calmada pero absoluta. Nadie se atrevió a cuestionar su tono. En el piso inferior, Vanessa esperaba en el área de recepción frente a administración. Su vestido rojo de la noche anterior desentonaba bajo las luces frías. El color que antes le daba confianza ahora atraía miradas incómodas. A su lado, Ethan permanecía en silencio. Las manos entrelazadas, los ojos vacíos. Las horas sin dormir habían borrado toda arrogancia de su rostro. El silencio entre ellos era más fuerte que cualquier acusación. La puerta se abrió y un guardia de seguridad les indicó que lo siguieran. El doctor Matthews los recibirá ahora. Entraron juntos en la sala. Las persianas estaban medio cerradas, dejando pasar un rayo de luz que cruzaba la mesa pulida. El doctor Matthews estaba al fondo, de pie, con la espalda recta y el rostro impasible. La plata de su cabello reflejaba la claridad, dándole una autoridad tranquila que llenaba el espacio antes de que pronunciara una sola palabra. «Siéntense», dijo. Su voz era firme, helada. Vanessa cruzó los brazos pero obedeció. Ethan dudó un momento y luego se sentó. El doctor los observó en silencio durante varios segundos antes de hablar. «Ustedes saben por qué están aquí». Vanessa forzó una sonrisa tensa. «Ya explicamos lo que pasó. Fue un accidente». Ella se resbaló. Él alzó una ceja. «¿Un accidente?», repitió despacio. «Entonces explíquenme por qué existe un informe de seguridad que detalla moretones visibles compatibles con un golpe. ¿Y por qué mi personal tuvo que limpiar sangre del suelo de la sala de exámenes?». La boca de Vanessa se abrió y se cerró. «Yo no la toqué», dijo. El doctor dirigió la mirada hacia Ethan. «¿Y usted, señor Hale, fue testigo de este supuesto accidente?». Los ojos de Ethan se movieron hacia Vanessa antes de enfrentarse al doctor. «No vi todo», dijo en voz baja. «Pasó muy rápido». El doctor dio un paso al frente. «Quiero que quede claro. Esto no es un escándalo social. Es un asunto criminal ocurrido dentro de una instalación médica. Una mujer embarazada resultó herida bajo mi techo. No me importa cuánto dinero tengan ni cuán influyente sea su apellido. Van a responder por ello». Vanessa se movió inquieta en su asiento. «¿Nos está amenazando?», preguntó. Él se inclinó un poco hacia adelante, su tono más afilado. «No. Les recuerdo que mi responsabilidad es con la ley, no con quienes creen estar por encima de ella». Las palabras flotaron en el aire. Ethan tragó saliva sin saber qué decir. El doctor Matthews se volvió hacia el guardia que estaba junto a la puerta. «Quiero todas las grabaciones del pasillo de maternidad y de la habitación 7 revisadas de inmediato. Envíen una copia al enlace policial. Yo me ocuparé del resto». La confianza de Vanessa se resquebrajó. «No puede hacer eso sin una denuncia formal». Él la miró con expresión serena pero letal. «La denuncia ya fue presentada. Por mí, como director de este hospital». Sus ojos se abrieron con incredulidad. «No puede estar hablando en serio». «Oh, sí lo estoy», respondió con calma. «Y si se pregunta por qué me importa tanto, es porque la mujer a la que agredió es mi sobrina». El color desapareció de su rostro. Ethan levantó la mirada de golpe, el cansancio sustituido por asombro. «¿Su sobrina?», repitió. El doctor asintió una vez. «Sí, Claire Donovan. Y aunque fuera una desconocida, haría lo mismo. Pero no lo es».
Es familia, y después de lo ocurrido, esta institución estará de su lado, no del suyo. Vanessa se levantó bruscamente, haciendo chirriar la silla. Esto es absurdo. Está parcializado. No puede dirigir una investigación si está involucrado personalmente. Él no se movió. Entonces, es libre de llevar ese argumento a los tribunales. Lo espero con gusto. Ethan habló por fin, su voz ronca. Doctor Matthews, por favor. Yo no la lastimé. Se lo juro. Me quedé paralizado. No supe qué hacer. Ugh. El doctor lo miró con los ojos entrecerrados. Entonces es culpable de silencio, señor Hale. Y el silencio, cuando alguien está siendo herido, también es una forma de crueldad. La sala quedó inmóvil. El reloj en la pared marcaba los segundos con un sonido claro. La confianza de Vanessa se había evaporado por completo. El doctor caminó hacia la puerta, dando por terminada la reunión. Seguridad los escoltará afuera. Ambos tienen prohibido ingresar a la sala de maternidad o contactar a cualquier miembro del equipo médico hasta nuevo aviso. Vanessa intentó protestar, pero él levantó la mano. Basta. Ya escuché suficientes mentiras por una mañana. La próxima vez que hablen será ante las autoridades. El guardia se adelantó. Ethan se levantó lentamente, los hombros caídos, el peso de la culpa reemplazando al orgullo. Vanessa dudó un instante, luego giró y salió sin mirar atrás. Cuando la puerta se cerró tras ellos, el doctor Matthews exhaló por primera vez en horas. Caminó hacia la ventana y observó el estacionamiento. Las ambulancias iban y venían. La vida continuaba afuera, indiferente a las tormentas de adentro. Apoyó una mano en el alféizar, su reflejo apenas visible en el vidrio. «Ya estás a salvo, Claire», murmuró para sí, «y no dejaré que vuelvan a acercarse a ti». El sol de la mañana iluminó poco a poco el borde de la ciudad. Por primera vez desde el ataque, el hospital se sintió firme otra vez, sostenido no por el miedo, sino por la autoridad de un hombre que finalmente había elegido lo correcto. Pero en el fondo de su pecho, el doctor Matthews sabía que esto solo era el comienzo. El mundo fuera de esas paredes esperaba respuestas, y pronto la justicia tendría que salir del hospital y enfrentarse al público. La primera luz de la mañana se filtraba a través de las persianas del hospital, dibujando líneas doradas y suaves sobre la habitación de recuperación. Las máquinas zumbaban en silencio, su ritmo constante llenando el aire como un latido hecho de electricidad y esperanza. Claire Donovan abrió los ojos lentamente. El mundo se veía borroso al principio, nublado por la medicación y el cansancio. Sintió algo cálido rodeando su mano. Cuando su vista se aclaró, vio a su tío, el doctor William Matthews, sentado junto a la cama, todavía con su bata blanca. Sus ojos estaban cansados pero llenos de ternura. Los ojos de un hombre que había pasado la noche sin dormir y que no conocía el descanso cuando se trataba de proteger a los suyos. «Tío», susurró, con la voz débil y entrecortada. Él se inclinó un poco, apretando su mano. «Estás despierta», dijo con suavidad. «Ahora estás a salvo». Sus labios temblaron. ¿El bebé? Los ojos de él se suavizaron. Y por un instante, el estricto director del hospital desapareció, dejando ver al hombre que una vez le enseñó a andar en bicicleta y a curar las rodillas raspadas. «Está luchando», respondió. «Su corazón es fuerte». Las dos sobrevivieron a la noche. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Claire antes de que pudiera detenerlas. «Pensé que la había perdido», susurró. «No la perdiste», dijo él. «Luchaste. Y ella luchó contigo». Le apartó un mechón de cabello de la frente. «Las dos son más fuertes de lo que creen». Claire giró un poco la cabeza, mirando hacia la ventana. La luz de la mañana pintaba la pared con tonos suaves que le recordaban a una paz en la que ya no confiaba. «Vi su cara», dijo de pronto. «Vanessa». Sonrió después de hacerlo, como si quisiera verme sufrir. La expresión del doctor Matthews se endureció. «No pienses en ella», dijo. «Ya no es tu problema». Claire tragó saliva, la voz temblorosa. «Ella me pateó, tío». No dudó. Y Ethan solo se quedó allí. No se movió. Él cerró los ojos un momento, conteniendo la rabia antes de dejarla salir. Cuando habló, su tono fue sereno pero helado. «Lo sé. He leído cada informe, he visto las grabaciones de seguridad y he hablado con el personal que estuvo presente. La verdad es clara.
Lo que te hicieron no fue un accidente, y no será ignorado. La respiración de Claire se agitó. No se detendrán, dijo con debilidad. La gente como ellos nunca se detiene. Van a retorcerlo todo. Harán que parezca que estoy loca. Él se irguió en la silla. Entonces nosotros lo enderezaremos, dijo. Ellos pueden tener dinero, pero yo tengo algo más fuerte. La verdad y el poder para hacer que se escuche. Durante un momento, ninguno habló. Solo el ritmo del monitor llenó el espacio entre ambos. Los dedos de Claire se aferraron a los de su tío. No quiero venganza, dijo suavemente. Solo quiero que mi hija viva sin miedo. Su voz se volvió más baja. Eso es exactamente la justicia, Claire. Asegurarse de que nadie más tenga que vivir con miedo por culpa de ellos. Ella lo miró, buscando en sus ojos una promesa. ¿Lo prometes? Lo prometo, dijo él. Ahora descansa. Yo me encargaré de todo. Sus párpados se cerraron poco a poco, pesados por el cansancio. Mientras se hundía de nuevo en el sueño, murmuró: «Gracias, tío William». Él esperó hasta que su respiración se volvió regular antes de ponerse de pie. Al salir al pasillo, el hospital ya estaba despierto. Las enfermeras se movían entre habitaciones con precisión tranquila, aunque la tensión aún flotaba en el aire. La noticia del ataque se había extendido mucho más allá del ala de maternidad. Caminó hacia su oficina con paso decidido. Su reflejo en los paneles de vidrio se veía más viejo de lo que recordaba, marcado por el peso de la familia y el deber. Tomó el teléfono de su escritorio y marcó un número conocido. «Habla Matthews», dijo cuando respondieron. «Necesito que prepares un informe legal completo y envíes una copia de las grabaciones a las autoridades. Sí, todo lo ocurrido en las últimas 12 horas. Además, contacta con el director de Relaciones Públicas. Emitiremos un comunicado hoy». Hizo una pausa, mirando por la ventana hacia el horizonte de la ciudad. Sin maquillarlo, añadió con firmeza: «No estamos protegiendo reputaciones, estamos protegiendo lo correcto». Colgó y permaneció junto a la ventana un largo momento, repasando los detalles en su mente. Vanessa Cole traería a sus abogados. Ethan Hale usaría su influencia, pero ninguno podría borrar la verdad grabada por las cámaras del hospital ni los testimonios de su personal. Esta batalla no se libraría con violencia, sino con precisión y con la luz de la verdad. Las horas pasaron. El sol subió, llenando su oficina de claridad. Cuando por fin volvió a la habitación de Claire, ella estaba despierta, recostada sobre una almohada, con algo de color regresando a sus mejillas. Se veía frágil pero viva, su fuerza silenciosa y firme. «¿Pudiste dormir?», preguntó él. «Un poco», respondió. «Soñé con la bebé. Estaba riendo». Él sonrió levemente. «Ese es un buen sueño», ella asintió. «Tú también estabas allí». Él acercó una silla. «Estaré aquí todos los días hasta que salgas de este lugar». Sus ojos brillaron con emoción. «¿De verdad crees que ganaremos?». «No lo creo», dijo. «Lo sé». La habitación volvió a quedar en silencio. Afuera, el mundo seguía su curso, con autos, nubes y los sonidos cotidianos de la vida, que ya no parecían cotidianos para ninguno de los dos. Él colocó su mano sobre la de ella. «Ya hiciste tu parte, Claire. Ahora déjame hacer la mía». Ella exhaló despacio, dejando que el miedo se transformara en un frágil hilo de esperanza. «De acuerdo», dijo, «pero prométeme algo. No dejes que cambien lo que pasó. No dejes que me conviertan en una historia que ellos puedan controlar». Él asintió con solemnidad. «No lo haré. La verdad te pertenecerá a ti, no a ellos». La luz de la habitación se suavizó mientras la tarde caía. Él se levantó, acomodando su bata. «Descansa ahora», dijo en voz baja. «Vas a necesitar fuerzas para lo que viene». Al salir al pasillo, un movimiento llamó su atención a través del vidrio. Más adelante, una mujer de traje oscuro hablaba con los guardias de seguridad. Su cabello rojo brillaba bajo las luces del techo. Era Vanessa Cole, de vuelta en el edificio, acompañada por su abogada, con una mirada de arrogancia pintada en el rostro. El doctor Matthews se detuvo. El cansancio que lo había dominado se transformó en determinación tranquila. La observó por un largo segundo y luego giró hacia su oficina. Por cada acto de crueldad habría una respuesta.
Y esta vez, comenzaría con él. La ciudad despertó inquieta. Los presentadores de noticias hablaban con tono urgente mientras los titulares aparecían en cada pantalla. Violencia en el centro médico Riverside. Mujer embarazada agredida por la asociada de un empresario. Las palabras eran duras, implacables e imposibles de ignorar. Todas las cadenas transmitían las imágenes. Cada locutor analizaba el caso y las redes ardían de indignación. En menos de 12 horas, el nombre de Vanessa Cole se había convertido en sinónimo de crueldad. En su apartamento del centro, las paredes de cristal reflejaban su rostro desde una docena de ángulos. Estaba descalza frente al televisor, con una bata carmesí suelta en los hombros y el cabello desordenado tras una noche sin dormir. En la pantalla, el noticiero repetía las imágenes del pasillo del hospital. Aunque la cámara solo captó fragmentos, fue suficiente. Una figura con un vestido rojo, un movimiento repentino, un cuerpo que cae. El audio del grito de Claire, débil pero inconfundible, resonó en toda la sala. Vanessa tomó el control remoto y apagó el sonido, pero el silencio no la salvó. Su teléfono vibraba una y otra vez sobre la encimera, iluminándose con mensajes. Algunos de periodistas, otros de patrocinadores, y muchos de números desconocidos. Cada notificación se sentía como un golpe. Se sirvió una copa de vino blanco e intentó controlar la respiración. «Pasará pronto», susurró a su reflejo en el vidrio. «Siempre pasa». Pero incluso mientras lo decía, su voz tembló. Al otro lado de la ciudad, la sala de juntas de Hale Development estaba sumida en el caos. Ethan se encontraba en la cabecera de la mesa de mármol, rodeado de socios y asesores legales. En la pantalla, los gráficos mostraban una caída vertiginosa en las acciones. «Estamos abajo un 20% en un solo día», dijo uno de los directores. «La prensa no suelta el tema. Necesitas hacer una declaración pública». Ethan se frotó las sienes. «Ya dije que no tuve nada que ver». «Entonces, ¿por qué el nombre de tu amante aparece en todos los titulares?», replicó otra voz. «La gente cree que esta empresa protege abusadores. Están boicoteando nuestros proyectos. Los inversionistas están furiosos». «No». Él se recostó en la silla, exhausto, atrapado entre la culpa y el orgullo. Cada palabra de sus abogados se convertía en ruido. El imperio que había construido sobre el encanto y el control se derrumbaba. Y todo comenzó con un solo momento de silencio, el suyo. En su apartamento, Vanessa abrió la computadora portátil. El primer correo que leyó provenía de una marca de lujo con la que trabajaba desde hacía 5 años. Asociación terminada con efecto inmediato. El siguiente era de su publicista. El equipo de crisis recomienda desactivar temporalmente las redes sociales y preparar defensa legal. El tono educado lo hacía aún más cruel. Su vida se borraba mediante frases formales y firmas digitales. Revisó sus perfiles en línea. Miles de comentarios inundaban cada publicación. Antes su nombre era celebrado por belleza y ambición. Ahora era maldecido en todos los idiomas imaginables. «Monstruo, ¿cómo pudiste patear a una mujer embarazada? Deberías estar en prisión». Le tembló la mano al cerrar el ordenador. «No saben la verdad», murmuró. «No vieron lo que realmente pasó». Pero ni siquiera ella creía ya la mentira. Por la tarde, los reporteros se habían reunido frente a su edificio. Las cámaras destellaban mientras salía al vestíbulo con gafas de sol que ocultaban sus ojos hinchados. «Señora Cole», gritó uno. «¿Tiene algo que decir sobre la agresión?», otro añadió. «¿La víctima era la esposa de su amante?». Las preguntas caían como piedras. Pasó entre ellos a empujones, pero el sonido de su nombre la seguía por la calle. Su abogado la esperaba en el coche. «El control de daños comienza ahora», dijo. «Diremos que sufriste angustia emocional, que te provocaron. Podemos usar tu historial médico para justificar un ataque de pánico temporal». Vanessa miró por la ventana. «¿Quieres decir mentir?». «Llámalo narrativa», respondió él. «Por ahora la verdad no importa. Lo que importa es la percepción». Ella giró la cabeza, observando las luces borrosas de la ciudad. «Ellos ya decidieron lo que soy», dijo en voz baja. «Ninguna narrativa cambiará eso». En una cafetería cercana, 2 mujeres revisaban sus teléfonos. «Mira, es ella», dijo una, mostrando una foto de Vanessa tomada esa mañana.
La otra negó con la cabeza. Debería estar en la cárcel. Pobrecita la mujer del hospital. Escuché que casi pierde a su bebé. Las palabras flotaron en el aire como humo. Vanessa las escuchó al pasar. Por primera vez sintió el ardor de ser vista no como admirada, sino como despreciada. Caminó más rápido, con el corazón golpeando en el pecho. Al caer la tarde, el comunicado oficial del hospital se hizo público. Las palabras del Dr. Matthews aparecieron en todos los medios. El Centro Médico Riverside defiende la verdad, la compasión y la responsabilidad. Cooperaremos plenamente con las autoridades para garantizar justicia para la señora Claire Donovan. Su voz era serena, pero la autoridad moral detrás de ella fue devastadora. No dejó espacio para la negación. Los patrocinadores se retiraron por completo. Su agencia de modelos suspendió su contrato. La gala benéfica que debía presentar el próximo mes la reemplazó por otra embajadora. La velocidad de su desaparición fue quirúrgica. En cuestión de horas, su vida social, su carrera y su imagen se convirtieron en polvo digital. Cuando el sol se hundió tras los rascacielos, Vanessa volvió a su apartamento. El lugar, antes lujoso, resonaba vacío. Caminó por la sala, pasando sobre periódicos esparcidos, el eco de sus tacones retumbando sobre el mármol. En el televisor, un presentador resumía los hechos del día. Las autoridades confirman la investigación en curso. Fuentes aseguran que las grabaciones serán clave. Se quedó inmóvil, mirando su propio rostro en pantalla. El programa mostraba una entrevista antigua, su sonrisa ante las cámaras, un fragmento de un evento benéfico. Creo que la bondad puede cambiar el mundo, decía entonces. La ironía le revolvió el estómago. La imagen cambió a una fotografía de Claire en el hospital, pálida pero viva. El texto debajo decía: «La Madre Milagro se recupera». La mano de Vanessa apretó la copa hasta que se quebró. El vino se derramó sobre sus dedos, brillando rojo bajo la luz azul del televisor. Se dejó caer en el sofá, mirando la imagen de la mujer que había intentado destruir, la mujer que había sobrevivido. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como un juicio distante. Dentro, Vanessa se encontraba rodeada de reflejos de sí misma, cada uno más oscuro que el anterior. Apagó el televisor, pero el silencio que siguió fue peor que el ruido. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente sola. Y en ese silencio comenzó a crecer un nuevo miedo, el miedo de que su caída apenas empezaba. La ciudad se sentía diferente aquella mañana. El cielo seguía gris, pero ya no parecía pesado. Parecía una cortina lista para levantarse. Dentro del Centro Médico Riverside, el aire vibraba con un propósito silencioso. Los médicos caminaban por los pasillos como si nada extraordinario hubiera ocurrido, pero todos sabían que algo había cambiado. Por primera vez en semanas, la justicia no era solo un susurro. Tenía dirección. El Dr. William Matthews estaba sentado detrás de su escritorio, revisando una carpeta llena de declaraciones firmadas. Informes de testigos, registros médicos y grabaciones de seguridad estaban organizados cuidadosamente en orden cronológico. Frente a él se encontraba Eleanor Donovan, la madre de Claire, con el cabello plateado recogido en un moño sencillo. A pesar de su aparente calma, sus ojos ardían con la determinación de una mujer que había visto a su hija sangrar y sobrevivir. «Así que esto es todo», dijo Eleanor, con voz firme. «Las pruebas que demuestran todo». El Dr. Matthews asintió. «Cada testimonio coincide con las grabaciones. Ya no queda espacio para la negación». Cerró la carpeta con cuidado. «Hoy mismo llevaremos esto a la oficina del fiscal». Un golpe en la puerta interrumpió la conversación. La enfermera del área de maternidad entró con un documento en la mano. «Señor, el oficial de seguridad que estaba de guardia esa noche acaba de presentar su declaración. Confirma que Vanessa Cole estaba dentro del área restringida sin autorización». Los labios de Eleanor se apretaron en una línea tensa. Entró como si fuera dueña del lugar. Creía que nadie la detendría. El Dr. Matthews firmó el informe. «Ahora alguien lo hará». Miró a la enfermera. «Gracias. Puede retirarse». Cuando la puerta se cerró, volvió hacia Eleanor. «Ya hablé con Janet Morrison, la fiscal adjunta. Está dispuesta a tomar el caso. Cree que podemos presentar cargos por agresión y obstrucción de procedimiento médico».
Los ojos de Eleanor se suavizaron con alivio. Claire merece esto. Todas las mujeres que han sido silenciadas lo merecen. Más tarde esa mañana, los tres se reunieron en una sala privada del tribunal. Janet Morrison era una mujer firme y precisa, de unos 40 años, con una mirada que no dejaba escapar nada. Pasó las páginas de los archivos con agilidad. «Tienen una base sólida», dijo. «Las grabaciones hablarán por sí solas, pero los testigos le dan un peso incontestable». El doctor Matthews se inclinó hacia adelante. «¿Cuándo podemos proceder?» «Pronto», respondió Janet. «Pero necesitaremos la declaración oficial de Claire. Cuando esté lo suficientemente fuerte, iré a verla personalmente. Quiero que sepa que este caso no se trata solo de castigo. Se trata de precedente». Eleanor levantó la vista. «¿Qué quiere decir?» Janet esbozó una leve sonrisa. «Este caso podría cambiar la forma en que se procesan las agresiones a mujeres embarazadas en el Estado. Hemos luchado por esas reformas durante años. El caso de Claire podría ser la chispa que las haga realidad». Durante un momento, el silencio llenó la sala. El peso de esa posibilidad quedó suspendido entre ellos como una promesa tranquila. Al otro lado de la ciudad, Ethan Hale estaba en su oficina rodeado de abogados. Su imperio se desmoronaba rápidamente. La mitad de los inversionistas se había retirado y la junta exigía respuestas. Cada intento de reparar su imagen empeoraba las cosas. Vanessa había desaparecido de la esfera pública y ya nadie creía en su supuesta inocencia. Un joven abogado deslizó un documento hacia él. «Ha sido citado, señor. Tendrá que testificar». Ethan levantó la mirada bruscamente. «¿Testificar sobre qué?» «Sobre la noche del incidente», respondió el abogado. El doctor Matthews presentó cargos formales. Ahora es un caso penal oficial. Se dejó caer en la silla, sintiendo cómo la verdad fría se instalaba en sus huesos. La mujer a la que una vez consideró frágil ahora contaba con el respaldo de toda una institución, y el mundo escuchaba su versión. Al día siguiente, las escaleras del tribunal se llenaron de reporteros. Las cámaras destellaban, los micrófonos se alzaban y los titulares resonaban en el aire de la mañana. Caso de agresión en hospital llega a los tribunales. El director confirma la declaración de su sobrina. El público exige justicia. Dentro, la tensión era palpable. El doctor Matthews y Eleanor se sentaron en la primera fila, observando mientras comenzaba la audiencia preliminar. Claire, aún en recuperación, no estaba presente, pero su declaración escrita había sido entregada al juez. La fiscalía presentó las pruebas con calma y autoridad. Cuando se reprodujo la grabación, la sala quedó en silencio. El débil sonido del grito de Claire se reflejó en las paredes de mármol. Vanessa estaba en la mesa de los acusados, con el rostro pálido bajo las luces. Vestía un traje negro, y su habitual confianza se había convertido en una rigidez que apenas disimulaba el miedo. Su abogado objetaba sin cesar, pero cada objeción solo reforzaba la gravedad de las pruebas. Ethan estaba sentado detrás de ella, citado como testigo. Su mandíbula se tensó al mirar la pantalla. Se había convencido de que el silencio podía protegerlo, de que mantenerse neutral lo mantendría limpio. Pero al verse en las imágenes, comprendió que la neutralidad era culpa, capturada para siempre en su inmovilidad. Cuando la sesión terminó, el público afuera estalló en gritos y aplausos. Los manifestantes levantaban carteles pidiendo justicia. Las cámaras seguían cada paso, cada gesto. Por primera vez, la historia ya no pertenecía al rumor, pertenecía a la verdad. Eleanor salió del tribunal con dignidad tranquila, protegiéndose del resplandor de los flashes. Los periodistas la rodearon. «Señora Donovan, ¿cómo está su hija? ¿Cree que se hará justicia?» Ella se detuvo y miró directamente a las cámaras. «Mi hija sobrevivió a algo que ninguna mujer debería soportar. La justicia no es una creencia, es una necesidad». Su voz fue tan firme que incluso los más insistentes guardaron silencio. Al otro lado de la plaza, Ethan salió por una puerta lateral, acompañado de su abogado. Un grupo de personas lo reconoció al instante. Alguien gritó su nombre. Otro lo llamó cobarde. Él bajó la cabeza. Sus zapatos de lujo salpicando los charcos, como si cada paso cargara vergüenza en lugar de poder.
Desde el coche estacionado frente al edificio, el Dr. Matthews observaba la escena. Eleanor estaba sentada a su lado, con las manos entrelazadas. A través del parabrisas, veían el caos que antes pertenecía solo a Ethan y Vanessa. Ahora pertenecía a la verdad. ¿Cree que él alguna vez admitirá lo que hizo?, preguntó Eleanor en voz baja. El Dr. Matthews negó con la cabeza. No tiene que hacerlo. El mundo ya lo sabe. Ella miró por la ventana, su voz más suave. Claire querrá ver esto algún día, saber lo que su dolor cambió. Él asintió despacio. Lo verá todo. No. La lluvia volvió a caer, suave y limpia esta vez, cubriendo los escalones del tribunal como una bendición. La tormenta no había terminado, pero su propósito había cambiado. Por primera vez, el poder pertenecía a los que habían sido heridos, no a los que habían causado el daño. Y mientras las cámaras volvían a apuntar hacia las puertas del tribunal, un nuevo capítulo ya esperaba dentro, uno que llevaría el nombre de Claire Donovan a la historia. El tribunal se alzaba bajo un cielo invernal pálido, con sus escaleras de mármol llenas de reporteros, cámaras y carteles de protesta. La gente se alineaba en la calle con paraguas y pancartas que decían justicia para Claire. El sonido de las voces se mezclaba con el zumbido bajo de las transmisiones en vivo. Dentro, el aire estaba cargado de expectación. Durante semanas, la ciudad había seguido cada titular. Ahora, la verdad se diría donde todos pudieran escucharla. Claire Donovan entró en la sala lentamente, con pasos medidos pero firmes. Llevaba un vestido azul cielo claro que caía suavemente sobre sus rodillas. El color era delicado, pero tenía un significado. Era el mismo tono que había usado el día en que casi lo perdió todo. Cuando llegó a su asiento junto al Dr. Matthews, el clic de las cámaras llenó la sala. Él le dio un gesto de apoyo, su mano descansando brevemente sobre la de ella antes de que comenzara la sesión. La jueza Patricia Hernández presidía con autoridad serena. Su voz se extendía con claridad por toda la sala repleta. Se abre la sesión del tribunal. El caso del Estado contra Vanessa Cole. Los murmullos se apagaron de inmediato. La fiscal adjunta Janet Morrison fue la primera en levantarse. Su presencia imponía respeto. Su señoría, comenzó. Este caso no trata sobre riqueza, imagen o influencia. Trata sobre violencia. Trata sobre una mujer que creyó que podía dañar a otra y salir impune. Caminó hacia el estrado del jurado con una sola hoja en la mano. Las pruebas demostrarán que Vanessa Cole ingresó a un área restringida del hospital, confrontó a la señora Claire Donovan Hale y causó intencionalmente daño físico a ella y a su hijo por nacer. Cada palabra caía como un golpe en el silencio. En el lado opuesto, Vanessa estaba sentada junto a su abogado, con el rostro impenetrable. Vestía un traje negro y el cabello recogido con fuerza, pero la confianza que antes la definía había desaparecido. Su abogado ajustó las gafas y le susurró algo al oído, pero ella no respondió. Cuando la fiscalía presentó las grabaciones del hospital, la sala se volvió completamente silenciosa. El video, algo borroso, apareció en la pantalla grande. Vanessa avanzando, Claire cayendo. El sonido de un grito llenó el espacio. Algunos miembros del jurado apartaron la mirada. Otros apretaron los puños. Janet habló de nuevo. Lo que acaban de ver no es un accidente. Es un acto de crueldad. Y casi cuesta 2 vidas. La defensa objetó, pero la jueza denegó la objeción. Más tarde, Claire subió al estrado. La sala contuvo el aliento mientras prestaba juramento. Su voz tembló al principio, pero la fuerza en su mirada sostuvo cada palabra. Ese día fui al hospital para un control de rutina. Nunca imaginé que terminaría bañada en sangre. Ella me miró con un odio que no puedo explicar. Le rogué que se detuviera. Su garganta se cerró por un instante. Cuando me pateó, creí que estaba perdiendo a mi hija. Recuerdo caer, escuchar cómo se rompía la máquina y sentir que todo se apagaba dentro de mí. Hizo una pausa, su mano descansando instintivamente sobre el vientre. No solo estaba luchando por mi vida, luchaba por el derecho de mi hija a nacer en un mundo donde la crueldad no sea poder. La sala permaneció en silencio varios segundos después de que terminó de hablar. Ni siquiera las cámaras hicieron ruido. Luego,
La jueza asintió suavemente. «Puede bajar, señora Donovan». El doctor Matthews miró a su sobrina con orgullo silencioso. Había escuchado cientos de testimonios en su carrera, pero ninguno como ese. Esa mañana no era la ley la que le daba poder, era la verdad. Por la tarde, todos los medios del país difundían sus palabras. Los presentadores las repetían. Los programas de debate las analizaban. Las redes sociales explotaron con etiquetas como Justicia para Claire y El caso Claire. La historia había trascendido el tribunal. Se había convertido en símbolo. Cuando el abogado de Vanessa intentó argumentar que su clienta había actuado por miedo, la voz de Janet Morrison atravesó la sala. «El miedo no justifica la crueldad», dijo. «La revela». La defensa se tambaleó. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. No de culpa, sino por perder el control que había intentado mantener. Afuera del tribunal, las multitudes gritaban por un cambio. Los manifestantes sostenían carteles que decían «Proteger a las madres», «Proteger la vida». Dentro de la oficina del fiscal, Janet y el doctor Matthews trabajaban hasta tarde. Él extendió documentos sobre la mesa. «No podemos dejar que esto termine aquí», dijo. «Este caso puede marcar un precedente». Janet asintió. «Llevamos años impulsando leyes más fuertes para proteger a las mujeres embarazadas de agresiones. Ahora tenemos la historia, las pruebas y la voluntad del público». Redactaron la propuesta juntos, línea por línea. La ley Claire exigía penas más severas para quienes dañaran a mujeres embarazadas y protocolos de emergencia en hospitales de todo el país. Estaba escrita no solo para Claire, sino para cada mujer que pudiera enfrentar lo mismo. Cuando el proyecto llegó al Congreso Estatal, una semana después, fue aprobado por unanimidad en comisión. Los legisladores citaron el testimonio de Claire en sus discursos. Un senador dijo: «Su valentía le dio voz a esta ley». En el hospital, Claire miró la transmisión en vivo desde su habitación. En la pantalla, la cámara mostraba el pleno del Congreso entre aplausos mientras la ley avanzaba. Llevó una mano al pecho, conmovida. El doctor Matthews estaba detrás de ella, con una sonrisa serena en su rostro habitualmente serio. «Esta es tu voz resonando más allá de lo que quisieron callar», dijo con ternura. Claire lo miró, con los ojos brillantes. «No pensé que alguien escucharía». «Te escucharon», respondió Will. «Y ahora te recordarán». El cielo de la tarde se tiñó de dorado y rosado, bañando la ciudad con luz. Los reporteros llamaron al momento la victoria de la ley Claire. Su nombre, antes asociado al dolor, ahora significaba algo más grande que ella misma. Pero incluso, mientras la celebración crecía, el juicio aún no había terminado. El veredicto llegaría la próxima semana. El país entero esperaba, dividido entre la indignación y la esperanza. Esa noche, Claire se quedó junto a la ventana de su habitación, observando las luces de la ciudad titilar a lo lejos. Tocó suavemente su vientre, sintiendo el leve movimiento de la vida. «Mañana», susurró, «la justicia dejará de ser una idea. Tendrá un nombre». Afuera, el reloj del tribunal marcó las 9, cada campanada resonando en el aire frío de la noche, contando los segundos hasta la mañana en que el mundo finalmente escucharía el veredicto. El tribunal estaba en silencio cuando llegó el veredicto. Incluso el aire parecía contener la respiración. La lluvia golpeaba suavemente las altas ventanas, lo bastante leve como para sonar como un corazón latiendo. Claire se sentó entre el doctor Matthews y su madre, Eleanor, con las manos fuertemente entrelazadas sobre el regazo. Toda la nación estaba mirando. Cada cadena transmitía la audiencia en directo. Después de semanas de testimonios, lágrimas y titulares, todo se reducía a ese instante. La jueza Hernández ajustó sus gafas y miró al jurado. «El jurado ha llegado a un veredicto». El portavoz se puso de pie, con el papel temblando en sus manos. «Sí, su señoría». Entregó el documento al alguacil, quien lo pasó a la jueza. Un silencio denso llenó la sala, breve pero insoportable. «En el caso del Estado contra Vanessa Cole», leyó la jueza, «encontramos a la acusada culpable de todos los cargos: agresión agravada, daño intencional y obstrucción de procedimiento médico». Un murmullo escapó de la multitud, mezcla de sollozos y jadeos. Claire cerró los ojos mientras las lágrimas le brotaban.
Por primera vez en meses, sintió que el peso dentro del pecho se levantaba, reemplazado por algo que se parecía al aire, a libertad. La jueza continuó. Dada la gravedad del delito y su impacto, este tribunal condena a la acusada a 8 años de prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 5. Posteriormente, deberá cumplir restitución y servicio comunitario. Vanessa permaneció inmóvil, el rostro pálido. Las luces de las cámaras capturaron cada destello de incredulidad en su expresión. Su abogado le susurró algo, pero ella no respondió. Durante años, había controlado la narrativa con encanto y manipulación. Ahora la historia se le escapaba por completo de las manos. La jueza Hernández se volvió hacia Ethan Hale. Señor Hale, como testigo y excónyuge, este tribunal considera su comportamiento negligente, moralmente reprobable, aunque no criminal. Sin embargo, su silencio contribuyó al daño causado. Los procedimientos civiles en su contra continuarán en otra jurisdicción. Ethan bajó la cabeza. Su compostura impecable había desaparecido. Afuera del tribunal, los manifestantes gritaban su nombre junto al de Vanessa, exigiendo rendición de cuentas. El imperio que había construido sobre la reputación y el carisma se había reducido a polvo. Las palabras finales de la jueza resonaron en la sala. Este caso nos recuerda que la justicia no pertenece a los poderosos, sino a los veraces. Se levanta la sesión. El mazo golpeó una vez. El sonido cortó el silencio como un trueno rompiendo una larga noche. Los reporteros avanzaron mientras la seguridad escoltaba a Vanessa. Las cámaras destellaban. Ella cubrió su rostro, pero no había forma de escapar del resplandor. Sus tacones resonaban sobre el mármol, cada paso como una cuenta regresiva hacia el olvido. Afuera, la lluvia se mezclaba con el brillo de los flashes, difuminando su silueta hasta volverla fantasmal. Ethan salió momentos después, acompañado de su abogado, con la cabeza baja. Ignoró los gritos y los micrófonos. La furia de la multitud era más fuerte que cualquier pregunta. «Tú lo permitiste», gritó alguien. «Ella pudo haber muerto». No respondió. El sonido de su silencio ya era su confesión. Dentro del tribunal, Claire permanecía sentada. Los reporteros se habían ido. El caos se había reducido a murmullos. El doctor Matthews tomó su mano. «Se acabó», dijo con voz suave. Ella negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente ahora. «No, está comenzando». Él sonrió apenas. «Entonces que este comienzo sea tuyo». Eleanor se levantó junto a ellos, con los ojos brillantes. «Lo lograste, cariño. Convertiste el dolor en algo más grande». Mientras salían juntos, la multitud se abrió ante ellos como el agua ante una piedra. Las cámaras se giraron, no hacia los culpables, sino hacia ella. Por primera vez, la atención no se sentía invasiva, se sentía merecida. Los reporteros gritaron preguntas. «Señora Donovan, ¿cómo se siente?» Claire se detuvo, su voz firme. «Agradecida», dijo. «Por la vida, por la verdad, por cada mujer que estuvo conmigo, incluso cuando yo no podía mantenerme en pie». Sus palabras viajaron mucho más allá de los escalones del tribunal. Se difundieron por todo el país en cuestión de minutos, repetidas en noticieros, citadas en titulares. «Agradecida por la vida, por la verdad». La frase se convirtió en un símbolo de gracia en la victoria. 2 semanas después, el mundo volvió a cambiar. La habitación del hospital olía suavemente a flores y a lluvia. Claire estaba recostada en la cama, el rostro pálido pero radiante. Las máquinas emitían pitidos suaves, constantes, serenos. El doctor Matthews estaba a su lado, sosteniendo su mano como aquella noche en que casi lo perdió todo. «Lo hiciste bien», dijo con calma. Ambas lo hicieron. La enfermera sonrió al colocar el pequeño bulto en los brazos de Claire. El bebé se movió. Un débil gemido rompió el silencio. Claire miró el rostro de su hija, rosado, diminuto, perfecto, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, por fin cayeron. «Lo logró», susurró Claire. «De verdad lo logró». Eleanor entró despacio, con la voz temblorosa. «¿Cómo la llamarás?» Claire sonrió entre lágrimas. «Grace», dijo, «porque después de todo, eso es lo que queda». La habitación se llenó de risas suaves y del sonido del respirar de la recién nacida.
Afuera, el cielo se despejó por primera vez en días. La luz del sol entró por la ventana, bañando el rostro de Claire y a la niña dormida sobre su pecho. El doctor Matthews las miró, el orgullo suavizando las líneas de su rostro. Tu historia cambiará vidas, Claire. Ya lo está haciendo. Ella lo miró. No fue solo mía, fue nuestra. Tú, mamá, Janet, todos los que se negaron a guardar silencio. Él asintió, la emoción atrapada en la garganta. Entonces prométeme algo. Cuando el mundo te pregunte cómo se sintió la justicia, diles que sonaba como el latido de su corazón. Claire volvió la vista hacia la bebé, cuyos diminutos dedos se cerraron alrededor de los suyos. Lo haré, dijo. Le contaré todo. Durante un largo rato nadie habló. La habitación se llenó solo de luz, de quietud y del suave ritmo de la vida renacida. Afuera, los reporteros esperaban, sin saber del milagro que se desarrollaba tras el cristal. Dentro, la mujer que una vez fue quebrada por la crueldad sostenía ahora en sus brazos la prueba más pura de que el amor podía sobrevivir a todo. Claire besó la cabeza de su hija. «Bienvenida a casa, Grace», susurró. «Eres la razón por la que el mundo aún cree en la misericordia». A través de la ventana, la luz del sol iluminaba la placa recién colocada en la entrada del hospital, dedicado a los sobrevivientes de la violencia y al poder de la verdad. La luz se reflejó en las paredes, brillante e infinita. Mañana, la historia iría más allá de los titulares y los tribunales. Pertenecería a cada mujer que se negó a ser silenciada. Había pasado un año, y el mundo había cambiado. La ciudad que antes susurraba sobre la tragedia, ahora hablaba de renovación. Afuera del centro médico Riverside, el aire de la mañana era fresco, con un leve aroma a lluvia. La placa de bronce junto a la entrada brillaba bajo la luz del amanecer. Ala de sanación Claire Donovan, dedicada a la fortaleza de los sobrevivientes. Dentro del vestíbulo, el ritmo del hospital se sentía diferente. Ya no cargaba el eco del pánico, ni del miedo. Latía con vida, sereno y constante. Las enfermeras saludaban a Claire mientras ella caminaba por el pasillo, con su vestido azul claro, ondeando suavemente a cada paso. Una niña pequeña caminaba tambaleante a su lado, sujetándole la mano, su risa rebotando contra las paredes blancas. Grace tenía los ojos de su madre, profundos y firmes, y la pequeña sonrisa con hoyuelo de su padre. Su presencia hacía sonreír a todos los que se cruzaban en su camino. Claire llevaba una carpeta bajo el brazo con la etiqueta Programa de Defensa de Pacientes. Ahora trabajaba como consultora, ayudando a mujeres que enfrentaban traumas y procesos de recuperación, guiándolas por los mismos pasillos donde ella una vez luchó por su vida. Cuando llegó a la nueva sala de reuniones, el doctor Matthews ya la esperaba. Su cabello tenía más canas, pero su energía seguía siendo la misma. «Llegaste temprano», dijo sonriendo. «Tuve ayuda», respondió ella, mirando a Grace, que jugaba con un estetoscopio que alguien había dejado caer. Él rió suavemente. «Parece que ya encontramos a nuestra próxima doctora». Grace lo miró y soltó una risita. «Tío Will», dijo con voz clara y alegre. Él se agachó para alzarla, su rostro enternecido por completo. «No tienes idea de cuánta luz traes contigo, pequeña». Claire los observó sonriendo. «No solo trae luz», dijo. «Me recuerda lo que significa seguir viva». Se sentaron juntos en la sala, revisando los planes del nuevo programa de extensión del hospital. La iniciativa, financiada con subvenciones y donaciones privadas, ofrecería apoyo legal y psicológico a mujeres afectadas por abusos domésticos o médicos. El doctor Matthews se recostó, doblando sus gafas. «Ya hemos recibido solicitudes de otros hospitales. Quieren modelar sus programas a partir del nuestro. Has iniciado algo que durará más que todos nosotros». Claire miró por la ventana, donde el sol ascendía sobre la ciudad. «No fui solo yo. Fueron tú, mamá, Janet, todos los que se negaron a que esto terminara con un veredicto». Él asintió, el orgullo brillando detrás del cansancio de tanto trabajo. Aún así, hizo falta valor para volver a este lugar. La mayoría habría huido para siempre. Ella sonrió con serenidad. «Tal vez necesitaba volver para demostrar que ya no me domina». Un suave golpe sonó en la puerta. Eleanor entró con un ramo de lirios blancos.
Ustedes dos han convertido este lugar en un símbolo, dijo con calidez. Es extraño entrar a este hospital y sentir paz en lugar de miedo. Claire se levantó para abrazarla. Fuiste la primera en creer que esto no era el final, dijo. Tenías razón. Eleanor acarició el cabello de su hija con ternura. No se trata de tener razón, cariño. Se trata de recordar que sanar no borra las cicatrices, solo nos enseña a vivir con ellas. Oh. Esa tarde, celebraron una pequeña ceremonia para inaugurar la nueva ala. Asistieron reporteros, pero esta vez no hubo luces deslumbrantes ni caos. Solo un aplauso suave mientras el Dr. Matthews presentaba a Claire en el podio. Ella respiró hondo. El azul de su vestido brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las altas ventanas. Cuando llegué aquí por primera vez, comenzó. Estaba aterrada. Pensé que nunca volvería a caminar, ni a hablar, ni a creer. Pero este lugar me devolvió la vida, no solo por la medicina, sino por la compasión. Hoy dedicamos esta ala a todas las personas que pensaron que estaban rotas sin remedio. No lo están, nunca lo estuvieron. Su voz tembló levemente, pero no se detuvo. Mi hija nació en este hospital. Se llama Grace, porque eso fue lo que me salvó. La gracia no es perfección, es sobrevivir sin perder la bondad. El aplauso llenó la sala, suave pero sincero. El Dr. Matthews se secó las gafas discretamente. Eleanor sonreía entre lágrimas. Después de la ceremonia, Claire caminó sola por el pasillo hacia el área de maternidad. Cada paso resonaba sobre el suelo como un recuerdo vuelto realidad. Se detuvo frente a la puerta del cuarto donde todo había comenzado. El mismo número seguía allí. Habitación 7. Entró en silencio. Las paredes habían sido pintadas de nuevo, las máquinas reemplazadas, pero la energía del lugar seguía viva. Pasó la mano por el borde de la cama, recordando el sonido de los monitores, el olor a desinfectante, el sabor del miedo. Grace asomó la cabeza curiosa. «Mamá, ¿qué es esta habitación?» Claire se agachó, apartando un mechón de su frente. «Es el lugar donde tú y yo aprendimos lo fuerte que puede ser el amor», dijo suavemente. Grace sonrió, sus pequeños dedos entrelazándose con los de su madre. «¿Podemos ir a casa ahora?» «Sí, cariño», dijo Claire. «Podemos ir a casa». Al salir, la luz del sol se derramó sobre el suelo. Claire se detuvo un instante, mirando hacia atrás. Dejó un pequeño ramo de flores azul claro en el alféizar de la ventana, su silenciosa tradición, por los que no pudieron lograrlo, susurró. Afuera, el aire brillaba con el calor de la primavera. La ciudad parecía más tranquila, su ritmo más sabio. La ley Claire se había promulgado oficialmente 6 meses atrás, convirtiendo la política en protección. Cada vez que un hospital adoptaba la reforma, Claire recibía una carta firmada con sencillez. «En tu nombre, con gratitud». Esa noche, en casa, Claire arropó a Grace en la cama. La respiración suave de la niña llenaba la habitación. Claire se sentó a su lado, trazando círculos con el dedo sobre su pequeña mano. «Vas a crecer en un mundo más amable», susurró. «Esa es mi promesa para ti». Se levantó, caminó hacia la ventana y corrió las cortinas. Afuera, el amanecer ya se levantaba de nuevo, interminable, dorado, perdonador. Claire cerró los ojos, dejando que la luz tocara su rostro. A lo lejos, las campanas de una iglesia sonaban, firmes y puras. El mundo seguía avanzando, llevando su historia no como tragedia, sino como prueba de resistencia. Sonrió y murmuró para sí misma, «Sobrevivimos». Y eso basta. Detrás de ella, el monitor del bebé brillaba suavemente. En su ritmo tranquilo, Claire podía escuchar casi un latido que una vez vaciló pero nunca se detuvo. El sonido de la vida, de la justicia, de la esperanza renacida.